Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial, les habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos a su programa. Hoy vamos a hablar de los 72, del envío de los 72. Y para esto primero quiero hacer como, digámoslo así, una introducción frente al término de los números en la Biblia, frente a este tema de la numerología en la Biblia que tiene diversos significados. Uno es el significado de exactitud. En general, cuando la palabra de Dios se refiere a cosas muy puntuales, específicas, como por ejemplo, Jerusalén se encontraba a 3 estadios de tal ciudad, o de Jericó se encontraba a tantas millas, o tantos estadios, o tantos metros de tal otra ciudad. Estos números son exactos, son números que de alguna manera proponen exactitud. Y hay otro tema frente al tema de los números, y es la simbología. La simbología en la Biblia son números que de alguna manera tienen un significado para poder recordar, para poder repetir, para poder referirse a, digamos, multitudes que eran inexactas, pero es como decir, por ejemplo, cuando alguien nos hace un favor, nosotros le decimos 1000 gracias. No le estás diciendo gracias, así por 1000 veces, sino sencillamente es una expresión para decir te agradezco muchísimo. Así sucede también con algunos números en la Biblia. Entre esos estamos hablando también de los 144,000, y estábamos hablando de esos 144,000 cuyo posible significado es las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. 12 por 12, 144, multiplicado por 1000, que significa dentro de la Biblia multitud. Cuando hablamos de 1000 significa multitud en la Biblia. Entonces están hablando de la multitud que se salvan de los del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento. No quiere decir esto que sean realmente los 144,000. Y hay otra manera de interpretar los libros en la Biblia mediante, digámoslo así, más que ciencia, es una técnica muy antigua que se llama la gematría. Y la gematría es la combinación de un lenguaje alfanumérico, donde se reemplazan algunos nombres o algunas palabras del alfabeto por los números. En el caso, por ejemplo, del 666 que está en el Apocalipsis, cuando hacemos esa conversión al sistema alfanumérico, se está refiriendo precisamente a Nerón, ¿no? Y entonces, desafortunada o afortunadamente, no sabemos, las personas que a veces no tienen conocimiento de la interpretación de los números en la palabra de Dios, pues cometen cualquier clase de errores o de amenazas contra personas, y así sucesivamente van desorientando, digámoslo así, la verdad. Pero además hay un documento en la Iglesia Católica que se llama la interpretación de la Biblia en la Iglesia, y en este documento nos hablan de varios métodos de la interpretación de la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros primero, de cara a Dios y en nombre de la Iglesia, podamos aprender esta manera de interpretar la palabra de Dios, precisamente para evitar unas confusiones o una desorientación cuando estamos evangelizando. ¿Y por qué quería hablar de esto? Precisamente porque aquí hoy voy a hablar de este tema de los 72 que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Acordémonos que en el capítulo 9 el Señor primero manda a sus 12 discípulos a evangelizar, a predicar. Luego hace de allí, pues viene Pedro, lo reconoce Pedro como pues que él es la piedra, y reconoce a Jesús diciéndole que, bueno, que él es el Salvador del mundo. Y luego entonces Santiago y Juan se ponen a pelear, y luego entonces el Señor les da una lección sobre la humildad en la evangelización, y finalmente llega aquí a este capítulo, que es el capítulo número 10, donde comienza enviando a los 72. Y estos 72 pareciera que son, de alguna manera, este número es un número simbólico también, porque tiene que ver específicamente los 72 con los enviados del Nuevo Testamento. Si hubiéramos dicho que incluía los enviados del Antiguo Testamento, seguramente la palabra hubiera dicho, después de esto el Señor escogió también a otros 144, ¿no? Como para simbolizar los 12 del Antiguo Testamento por los 12 del Nuevo Testamento, pero no, escoge los 72, entonces podemos presumir que este es un número también simbólico. ¿Y qué quiere decir este número simbólico después de que
necesariamente envió a los 12 discípulos en el capítulo anterior que nos está narrando el evangelista Lucas? Pues sencillamente que el evangelio no se va a limitar solamente a los 12 apóstoles. Primero inaugura el evangelio con los 12 apóstoles. Primero le da la potestad a los 12 apóstoles, pero luego ve que el trabajo es demasiado, entonces nombra a otros 72. Como quien dice, otros que han sido formados también bajo la tutoría de estos apóstoles, y por eso es tan importante el proceso de la iglesia. Vamos entonces pues a leer la palabra de Dios para que podamos hoy entrar en este proceso de discernimiento a ver qué nos está diciendo a ti y a mí. Dice así la palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado en nuestros pies lo sacudimos, como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, pues esta palabra es una palabra que hoy nos está invitando a ti y a mí a anunciar el reino de los cielos, a ir por todas partes a anunciar el reino de los cielos. Pero aquí hay dos cosas que quisiera comenzar resaltando. La primera de ellas es que cuando envió a los 12 apóstoles, los mandó solos. Les dijo: vayan, no lleven nada para el camino. Y bueno, les da unas instrucciones, pero específicamente les da poder para expulsar demonios, para sanar enfermos, en fin, los envía a los apóstoles. Y luego entonces viene y envía a los 72. Pero de esos 72, mire lo que dice. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él, a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Es decir, cuando el sacerdote va o ejecuta el ejercicio de la evangelización, de alguna manera todos sabemos, bueno, los que estamos en la Iglesia Católica, que están actuando in persona Christi, es decir, que es el mismo Cristo que está actuando en ellos. Y entonces cuando escoge otros 72, los envía delante de Jesús para que le preparen el camino a Jesús. Entonces esto es bien interesante porque muchos de nosotros en general, en términos generales, nosotros debemos reconocer que nuestro trabajo, nuestra vida de evangelio debe ser un trabajo hecho para Cristo, para de alguna manera ablandar el trabajo para Cristo, para tratar de buscar personas para la iglesia y para el reino de los cielos. Muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de que nos predicamos a nosotros mismos o que le robamos quizá la gloria al Señor, o nos creemos incluso sus mismos apóstoles, ¿no? Porque quizá pues tal vez sepamos algo de la Biblia, o porque tal vez tenemos algún conocimiento o algún don o algún carisma. Entonces pareciera que nos creyéramos como el mismo Cristo, cuando realmente quien pueda actuar in persona Christi es solamente el sacerdote, que está dispuesto precisamente a llevar al Señor, a consagrar en sus manos, es decir, a hacer presente a Cristo a través de la Sagrada Comunión, a través de la Sagrada Eucaristía. Y entonces les dice: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.
Como quien dice, nosotros deberíamos estar pues de alguna manera más afanados para que haya muchas más personas que propaguen la palabra de Dios, que sigan por todas partes anunciando el reino de los cielos, sin ningún tipo de envidia, ni resentimientos, ni resquemores, ni nada de deseos de figurar, sino todo lo contrario. Padre, hay tantas personas que se están perdiendo en este mundo, en esta hora que estamos haciendo de programa. ¿Cuántos bebés se están perdiendo, están siendo abortados? ¿Cuántas personas están siendo asesinadas? ¿Cuántas personas están quizá con la intención de quitarse la vida porque no han encontrado el consuelo, el aliciente? Y tal vez tú y yo seamos precisamente esa voz que le prepara el camino a Cristo por donde quiera que nosotros vayamos. Y es de alguna manera, pues la intención de este programa también es movernos a nosotros al Evangelio, movernos al reino de los cielos, movernos a la conversión, a la transformación, a ser parte de la bendición, porque hay suficiente maldición en el mundo y esto es suficiente gente trabajando, digamos, para el reino del mal, pensando en asesinar, en robar, en matar, en agredir, en separar, en destruir hogares, en tantas cosas, que por eso es tan urgente que el Señor como que multiplica ese trabajo que estaban haciendo los apóstoles y ahora le pide a otros 72 diciéndole: vayan ustedes, vayan, porque la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y por eso les pido a ustedes que pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Fíjate que esta es otra manera de enseñar la oración. Tal vez muchos de nosotros no metemos dentro de nuestro menú de oración esto que el Señor le pide a los 72. Pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores. Y es que en realidad nosotros vamos viendo cómo se ha ido disminuyendo el número de sacerdotes, de seminaristas, cómo se ha ido disminuyendo a veces en algunos lugares la cantidad de personas que se dedican a llevar el evangelio. Y hay lugares donde la gente no intenta o no quiere de alguna manera tomar el papel del evangelizador porque cree que es solamente para los que están allá al frente en el altar o los que son amigos del Padre o el que algún día tomó la decisión de ser lector o de ser algún ayudante en la iglesia. Entonces ese señor ya me quitó el puesto, yo ya no. Y no hay tal, todo lo contrario, cada vez se necesita más gente para ir a evangelizar a todos los lugares. Entonces les hace una advertencia, les dice: vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y por qué? Porque la gente de este mundo obviamente es más astuta. La gente de este mundo es un poco agresiva, es un poco violenta. La gente de este mundo no tiene tiempo para detenerse y escuchar tu mensaje. La gente del mundo no tiene tiempo para escuchar las cosas de Dios. Y más hoy en día, en este tiempo de oscuridad que estamos viviendo, como que pareciera que el mundo no quiere escuchar el mensaje de la fe, el mensaje de Cristo, y por eso hay tanto cristiano perseguido en el mundo entero. Pero esto no nos va a arrinconar ni nos va a hacer menos, todo lo contrario. Vamos a pedirle al Señor que nos regale una gracia especial, que nos dé el don de la fortaleza, de la valentía, para ir precisamente a evangelizar. Fíjate que el primer punto del que hablo en el libro de Al servicio de Dios, en el tomo 1, la primera virtud que hablo es ser valiente. Y es que en realidad para evangelizar se necesita ser valiente, porque es mucha la gente que comienza a burlarse de uno cuando uno empieza a su proceso de conversión y empieza a decirles: oye, mira, vale la pena que cambies, ve y te confiesas, ¿por qué no buscas al sacerdote? ¿Por qué no vas a misa? Y entonces la gente inmediatamente se pone agresiva y quiere burlarse de nuestro trabajo, y eso de cierta manera como que hace que nosotros nos detengamos. ¿Por qué? Porque pues somos como corderos en medio de lobos feroces que están tratando de amedrentarnos para que tengamos miedo. Pero el que está con nosotros es mucho más grande que el que está en contra. Es Cristo el que nos ha enviado, y por Cristo es que debemos ir. Recordemos al principio de esta cuaresma que estábamos hablando precisamente de la pesca milagrosa, como cuando el Señor dijo: echa las redes. Ya Pedro le había dicho: he pescado toda la noche y todavía no he cogido el primer pescado, y ahora tú me dices que eche las redes. Y el Señor le dice: echa las redes en mi nombre. Y cuando echa las redes en nombre de Jesús, pues cogió tal cantidad de pescado que las redes parecía casi que se reventaban, que se rompían. Y es lo que precisamente hoy el Señor te está diciendo: vas en medio de lobos, pero recuerda que soy yo el que te está enviando, no tengas ningún temor. Ahora necesito que tengas una gran dosis de fe, porque mira lo que sigue: no lleven dinero,
ni provisiones, ni sandalias. Es decir, vayan simplemente para adelante, no se pongan a hacer tantos cálculos ni tantas cuentas. No, que es que si no, entonces no tengo el dinero para ir a evangelizar, que si no tengo con qué ir, que si no. No, tú simplemente ve. Ya Dios se encargará de que haya el dinero para los transportes, ya Dios se encargará que haya el dinero para tu regreso, Dios se encargará que haya la comida necesaria para que tú comas. Y por eso dice, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Acuérdate que todos los que tenían sandalias en este tiempo eran prácticamente los hijos de potentados en términos generales, de personas que vivían su libertad y podían tener, la capacidad de tener sus pies cubiertos con las sandalias. Pero en términos generales esto no era así. Por eso les dice, no lleven sandalias, no lleven ninguna alcurnia. Es que nosotros somos especiales, es que yo tengo que ir a evangelizar a un lugar especial, porque yo que me voy a ir por allá a evangelizar donde esos pobres, yo no puedo, porque yo soy de otra clase socioeconómica. Eso es lo que muchos seguramente piensan. Pues el Señor le dice, mira, no lleves ni provisiones ni nada, no te preocupes por lo material para el tema de la evangelización. Es más, no te preocupes de tu alcurnia, ni de dónde vienes tú, ni si eres de una persona de clase socioeconómica alta. Lo importante es que vayas y hagas el ejercicio de la evangelización. Y da otra instrucción precisa, dice, cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. O sea, lo primero que hay que hacer es llevar el evangelio de la paz. Y esto también está en la carta a los Efesios, donde dice estén dispuestos a salir a anunciar la paz. Que esa paz sea precisamente lo que hay en nosotros. Es como, digamos, un distintivo de las personas cristianas, que somos pacíficos, ante todo pacíficos, y deseamos la paz. Y dice que allí donde nosotros vayamos, si hay gente de paz, la paz se cumplirá con ese deseo de nosotros, se cumplirá en ellos. Pero si no hay gente de paz, no se va a cumplir ese deseo. Como quien dice, cada quien tiene lo que merece. Pero tú no vas a perder nada con desear la paz y que la gente no tenga paz. Yo particularmente he tenido la oportunidad de conocer familias enteras donde hay unas divisiones terribles, pero terribles. Intenté por un lado, por el otro, hablando con un hermano, con el otro, con la mamá, con el papá, con un hijo, con el otro. Unos hablan mal de este habla mal del otro, el otro habla mal de aquel. Y tuve una gran cantidad de tiempo tratando de estar con ellos, pero desafortunadamente no eran gente de paz. Y por más que en el Evangelio traté de alguna manera llevarlos hacia el bien de Dios, no podían olvidar sus rencillas, sus resentimientos, sus rencores, que les producía división en el corazón y que hacía que entre ellos hablaran mal los unos de los otros y se maldijeran y estuvieran en peleas y en divisiones. Claro, yo no perdí nada, yo hice mi trabajo, yo traté de trabajar en pos de la paz que nos pide el Señor. Y por eso, así haya gente agresiva, uno hace lo que tiene que hacer, dar la paz, que es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Pero recuerda que antes también decía, no se detengan a saludar a nadie en el camino, es decir, no se entretengan en el tema del Evangelio. Porque a veces nos suele suceder esto también, que tenemos unos muy buenos propósitos, pero a veces el mal se encarga de cambiarnos esos propósitos. No solamente en el tema de la evangelización, a veces ya vas para misa, pero preciso te llega una visita, empiezas a conversar, hablas 3 o 4 o 5 cosas, ya se te pasó la hora, entonces luego dices, bueno, voy más tardecito, y entonces más tarde entonces ya llegó otra persona y finalmente se embolató la misa. Por eso dice el Señor, vayan, no se detengan en el camino saludando a las personas, simplemente vayan a lo que van, no se dejen distraer, tengan clara la misión a lo que van cada uno de ustedes. Entonces dice aquí, quédense en la misma casa y coman y beban lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. Fíjate cómo nos habla de no estar picando aquí, picando allí. Nosotros somos personas de una casa a donde quiera que vayamos. Por ejemplo, si yo voy, no sé, a cualquier ciudad en el mundo, vamos a suponer en Nueva York, pues la gran mayoría de veces me invita una misma comunidad. Y allí es donde me quedo en esa comunidad y predico en esa comunidad. Y si es en Guadalajara es lo mismo, y si es en Puebla es lo mismo, y si es en Bogotá es lo mismo, y si es en Perú es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente va haciendo como
de alguna manera un lazo, por un lado afectivo y por otro lado de formación. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en esta casa, de alguna manera estamos respaldando el Evangelio a esa casa donde nosotros estamos. Pero si comienzas a picar aquí, picar allí, como hacer de alguna manera selección de la evangelización, pues entonces ya lo estás haciendo más bien es por comodidad o por un interés económico, un interés particular, y no porque en realidad quieras hacer un trabajo ordenado del Evangelio. Por eso, si el Señor te ha colocado a llevar el Evangelio en tal o cual parroquia, quédate allí, realiza tu trabajo, aunque haya gente hostil, aunque haya gente que de pronto no se sienta bien, tú agacha tu cabeza y sigue trabajando, porque el Señor es quien te ha enviado. No tengas ningún temor, que el Señor a su tiempo te dará su paga. Acuérdate lo que dice aquí: el trabajador tiene derecho a su paga. El trabajador tiene derecho a su paga. Dice: no anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hay allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Es decir, ahora vuelve a dar otra vez autoridad para el tema de la sanación, y en este sentido pues hemos hablado ya muchísimas veces sobre el tema de la sanación y estamos tratando de hacer un discernimiento de este texto bíblico que de alguna manera nos compromete a todos. A ti que me estás escuchando, te está comprometiendo también con el reino de los cielos, con ir a llevar la palabra donde quiera que sea. Nosotros a veces comenzamos a ponerle excusas al Evangelio y entonces decimos: no, es que si yo no estudio teología, es que yo no he estudiado filosofía, es que yo tal vez no sé mucho de esto, es que yo no me sé la Biblia, es que... Pero mira, evangelizar se puede hacer de muchísimas maneras, con el solo hecho de las obras de misericordia, proclamando el nombre de Dios. Por ejemplo, va un pobre que se para alrededor tuyo, un homeless o una persona desplazada, una persona que está sin empleo, se para al lado de tu automóvil, tú bajas la ventanilla y le das un dinero a esa persona. Con el solo hecho de decirle: Dios te bendiga, y le estás dando el dinero, ya con eso estás evangelizando. No necesitas gran teología para poder hacer una obra de caridad de esa naturaleza, pero hay otra cantidad de obras de caridad. Ahora, poco a poco también podemos irnos aprendiendo algunos versículos bíblicos. Hay tanto material en la red, hay tanto material en internet para uno aprender un poquito tal vez de Biblia, aprender un poco también de apologética católica, aprender un poco de los sacramentos, por qué los sacramentos, por qué el bautismo, por qué el sacramento del matrimonio, y vamos aprendiendo, y cada que vamos aprendiendo vamos compartiendo en la medida que se coloquen las personas delante de nosotros. Yo tengo una experiencia hermosa, y es que no sé por qué el Señor pone en mis manos siempre un libro. Y ese libro pareciera que a los 2 o 3 días viene una persona y se me acerca a hacerme una pregunta, y es justo de lo que había leído en ese libro. Como quien dice, es como si el Señor nos preparara finalmente para el Evangelio. Y por eso dice que no nos preocupemos por nada, porque Él va a colocar todo a nuestro alcance para poder precisamente hacer esa obra de evangelización que tanto necesita el mundo entero. Entonces dice aquí: al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y claro, yo no quiero desestimar a las personas que tienen fe en el don de sanación, ni más faltaba. Existe, lo he corroborado, lo he comprobado en mi propia vida y en la de muchos que me han rodeado a lo largo de estos años de evangelización. Claro que el don de sanación existe, pero hay otras sanaciones que se dan paralelas, que también son muy importantes y que son sanaciones que de alguna manera el mundo necesita. A veces es sencillamente una palabra de consuelo que sana el corazón. A veces es sencillamente decirle a una persona: Dios te perdona, no importa los pecados que hayas cometido, Dios te puede perdonar. Y quizás si te has aprendido tal vez uno de los versículos de la Biblia, como el de Isaías 1:18, donde dice que aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la lana, ¿no? O tal vez ese de Ezequiel 18 del 21 al 23, donde dice que yo no volveré a acordarme de los pecados que ustedes han cometido, y tantos otros textos que nos podríamos aprender. Esa sola palabra uno se da cuenta que sana a las personas. A veces es sencillamente un abrazo, a veces el solo hecho de escuchar a las personas. Cuando hacemos nosotros las visitas en nuestra comunidad que se llama Fundación Católica IMA en Colombia,
vamos al hospital militar y hacemos la visita a estos jóvenes, el solo hecho de escucharlos, escucharles sus historias, sus tristezas, pasarles a veces una galleta o cualquier circunstancia, una llamada telefónica que les hacemos, eso solamente como que les trae un poquito de esperanza y aliviana un poco sus cargas, y de alguna manera muchos se desahogan y entonces se produce una sanación psicológica en sus vidas. A veces es una sanación afectiva, y a veces, ¿por qué no? Después de orar, muchos han experimentado una sanación física. Pero eso te lo tienes que creer. Te tienes que creer que el Señor realmente te ha enviado, y te ha enviado para que lleves su palabra y que proclames el nombre del Señor, que no le robes la gloria a Él, por supuesto. Entonces, en el nombre de Jesús he venido a visitarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Veo que estás un poquito enfermito. ¿En qué te puedo servir? ¿Necesitas una llamada? ¿Tienes quien te visite? En fin, entrar en un diálogo que produce muchas veces una sanación. A veces en la misma comunidad hay personas que necesitan ser escuchadas, y muchos de nosotros quizá no tengamos unas palabras tan sabias para responderles, pero el solo hecho de que una persona se sienta ya escuchada es un descanso para esa persona. Por eso es que el Señor dice: sanen a los que tengan ahí a la mano cuando lleguen a esa ciudad, sanen a los enfermos. Yo creo en esta palabra poderosamente. De hecho, cuando veo que hay una persona que está enferma, yo le digo: oye, ¿quieres que hagamos una oración por tu salud? Sencillo. No es decirle: mira, es que yo te voy a sanar. No, eso no tienes que decirlo. Puedes decirle sencillamente: ¿quieres que oremos por tu salud? Así de sencillo. Acuérdate que nosotros somos intercesores delante del Padre en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nosotros no somos los que hacemos los milagros. El que hace el milagro es el Señor. Pero nosotros somos intercesores, clamamos al Señor. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando el criado del capitán romano, que estaba enfermo, los amigos o él mandó a unos trabajadores a decirle que tenía un criado. Y le dijeron: este hombre merece que tú lo sanes. Y entonces fueron y lo hicieron, y todavía ya estaba llegando Jesús cuando fueron todavía otros trabajadores a decirle: no entres en mi casa, porque no necesito que entres en mi casa, di solamente una palabra tuya. Es decir, había intercesores por ese capitán romano, y me parece bien interesante. Por eso ninguna oración se queda en el piso. Todas las oraciones que hacemos con sinceridad, a donde quiera que vayamos, sencillamente está obrando en la presencia del Señor, porque el Señor la escucha. Y por eso dice: sanen a los enfermos donde ustedes vayan. Entonces luego dice, sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Es decir, que los milagros de sanación, que estos trabajos de sanación, que estos trabajos de evangelización, es porque el reino de Dios ya ha llegado al corazón de las personas. El instrumento fuiste tú, pero el reino de Dios llegó por medio tuyo. Hay un evangelizador a que hace mucho tiempo le escuché una expresión que me pareció muy bonita, donde decía: mira, nosotros somos meros popotes, o pitillos, o pajillas, como sea que le llamen, allí por donde pasa la gracia. En el caso de mi país le decimos pitillo, que es con lo que se, succionan los alimentos líquidos, las bebidas líquidas, ¿no? Para no poner la boca en el vaso. Entonces, nosotros somos como eso. El que alimenta no es el popote ni es el pitillo. El que alimenta es el contenido líquido, es Cristo, pero tú y yo somos el popote que después se desecha. Ya hizo su trabajo, ya sirvió para lo que tenía que servir, pero tú no eras el que estabas dándole salud o vida o alimento a esa persona. Tú eras el instrumento y somos el instrumento. Por eso nosotros no tenemos por qué callarnos ni sentir temor de que es que nosotros no sabemos, porque el Señor va a colocar las palabras en nuestros labios, y ten la plena seguridad que Él va a hacer su trabajo. Luego entonces, pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Como quien dice: mira, ok, si no quieres escuchar el mensaje, no hay problema, yo te respeto. Pero después no digas que no te dije, pues, que conste que vine y te dije. Quiero que lo tengas presente, que vine a hablarte en nombre del Señor. Vine a hablarte en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nos contaminemos ni siquiera con ese negativismo
de las personas que no quieren recibir el mensaje de Dios. Por eso dice, sacúdase hasta el polvo de los pies. Como quien dice, no quiero que se me pegue nada de ese descreimiento. Y qué triste y qué doloroso es ver precisamente personas que no creen en absolutamente nada, con un corazón totalmente endurecido, con un corazón totalmente enfriado. Eso es muy doloroso y el Señor no quiere que nosotros lleguemos hasta este punto. En estos días una persona de la comunidad me abordaba y me decía, Juan, ¿qué hacemos para este tema del enfriamiento? He sentido que me estoy enfriando. Y yo le preguntaba, ¿y qué es que te estás enfriando? No, pues es que ya no siento la misma gana de orar, ya como que no sé, como que ya no me emociona tanto. Le dije, ten cuidado porque el tema es que la evangelización la has volcado sobre cosas emocionales, sobre el sentir bonito, sobre, ay, es que sentí tan bello. No, eso no se trata de eso. La evangelización es una decisión de la más inteligente que existe. Es una decisión racional. ¿Por qué es bueno evangelizar? Porque el mundo necesita cambiar. Así yo quiera o no quiera, así me guste o no me guste, así esté de ánimo o no esté de ánimo. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es sencillamente que vamos abandonando nuestro encuentro personal con Dios y por eso es que nosotros nos enfriamos con frecuencia, porque dejamos la oración, la vamos aplazando para otro día. Vamos aplazando también la lectura. Es tan importante este tema de la lectura porque con la lectura nosotros vamos creciendo en las experiencias de otras personas y sobre todo la lectura de los evangelios. Nos animan, nos confortan, nos consuelan, nos fortalecen, nos llenan de sabiduría. Y por eso, si nosotros hacemos esto, pues sencillamente vamos a mantenernos fortalecidos. ¿Y qué me dices de los sacramentos? Pues ni se diga. Cuando nosotros somos personas de sacramentos frecuentes, por ejemplo, ir a la Santa Eucaristía, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero además nos alimentamos de su palabra y por eso estamos fortalecidos. Entonces no tiene por qué pegársenos el polvo del descreimiento de cualquier persona. Y en este punto del programa es precisamente donde hoy quiero motivar a todas las personas que me están escuchando para decirles, laicos, necesitamos movernos, necesitamos apoyar a nuestros sacerdotes, incluso si es necesario, necesitamos también exhortar a nuestros sacerdotes cuando vemos que de alguna manera no están caminando por donde tienen que caminar o tal vez están cansados o desmotivados. Y todavía te voy a decir algo peor. Debemos cuidar la santidad y la castidad de los sacerdotes. En muchos lugares hemos visto hombres y mujeres que saben que el sacerdote tiene una debilidad en la carne y de alguna manera le ponen la tentación. Y resulta que nosotros como laicos tenemos que ser parte de estos 72 y no más bien restarle fuerza a los 12, ¿no? Que es el llamado que todos nosotros tenemos. Los laicos, me decía un sacerdote en estos días, les admiro poderosamente esa vehemencia con la que ustedes hablan, les admiro poderosamente ese compromiso, ese conocimiento que tienen del desarrollo de la familia, que muchos de nosotros a veces ni siquiera la tenemos, y qué bueno que ustedes tomen de alguna manera la iniciativa. Ya sé que algunos me van a estar diciendo sí, pero es que algunos sacerdotes no nos dejan. Mira, hermano, busca, porque yo te aseguro que si el Señor quiere, te va a utilizar para llevar su mensaje de bendición. El problema es que a veces nos justificamos en nuestra mediocridad, nos justificamos en la pereza o nos justificamos en nuestra susceptibilidad, porque ahí donde no nos tengan en cuenta entonces nos volvemos susceptibles. Claro, es que soy yo para qué entonces voy a ir a evangelizar si ya no me dejaron y el Padre no quiso que yo leyera. Bueno, pero habrá otras cosas por hacer, buscar enfermos para visitar, buscar pobres para ayudar. Tal vez en la parroquia más cercana necesiten en otro ministerio, grupo de oración, una comunidad. Hay tantas comunidades donde necesitamos servir. Mira, hay retiros espirituales, por ejemplo, donde se necesita gente para cocinarle a los que de alguna manera van a ir a recibir ese retiro, o para que les ayuden a servir, o para que ayuden a predicar, o para que ayuden en el ministerio de música, o para que ayuden en la donación de diferentes flancos que se necesitan en el Evangelio. En fin, trabajo tenemos por todos lados y por eso es que el Señor dice, pidan al dueño de la mies que envíe obreros a la viña. Yo me sorprendo en todas partes donde voy. Para la gloria de Dios, por supuesto, tengo mi agenda llena y gran parte del año siguiente, y es precisamente porque
faltan trabajadores. En muchos sitios donde uno va le dicen, hermano, ¿será que podría visitarnos en tal mes? Y uno, no, qué pena, es que ya tengo la agenda llena. Puede recomendarme a alguien y en ese momento no tengo nadie que me acuerde, o ya le he dicho a algunos, entonces de alguna manera pues como que no hay tantos. Y entonces necesitamos gente que se motive más para ir a trabajar, para ir a llevarle almas al Señor, con sencillez, con humildad, con cariño, con un trabajo de verdad desprendido, sincero, tratando de formarnos, porque no estamos hablando de que vamos a hacer un trabajo sin formación, no, claro que sí hay que formarnos, pero es que formarse se puede ir uno formando paralelamente en la medida en que va misionando, porque si nos vamos a poner a esperarnos hasta que seamos teólogos o que tengamos un doctorado en teología para poder ir a evangelizar, pues sencillamente nunca lo vamos a lograr y hemos desperdiciado una cantidad de tiempo que es vital, que es fundamental. Por eso el Señor nos dice en la carta de los Efesios, aprovechen bien el tiempo. Y de esto es de lo que se trata. Precisamente tú y yo somos laicos pertenecientes a estos 72. Dios también nos da el poder para ir a sanar personas, para ir a ayudar a otros, a auxiliar a otras personas, a despertar en la fe a personas que no quieren recibir el Evangelio. Hay veces que en nuestra casa no se puede porque la misma palabra dice, nadie es profeta en su tierra, pero entonces será otro el que venga a evangelizar a los tuyos y tú irás a evangelizar a otros, porque tal vez en otro lugar a ti sí te crean y no le crean a los propios de su propia familia. Eso suele verse con muchísima frecuencia. Y por eso este texto de los 72 es tan importante. Para mí es fundamental porque este texto está especialmente dirigido a los laicos en todo el mundo, en general. Todos necesitamos ir a evangelizar. Y acuérdate que nosotros vamos delante de Cristo, es decir, vamos abriéndole el camino a Él. No somos nosotros Dios, no somos nosotros Cristo. Nosotros vamos a llevar a Cristo, vamos a abrir el camino para que Cristo llegue a esos corazones, ya sea por medio del sacerdote, de la iglesia, del bautismo, de la palabra de Dios, en fin. Pero no somos nosotros, porque a veces también nos vamos subiendo, nos vamos creyendo, nos vamos llenando de vanidad espiritual, de soberbia y orgullo espiritual, y no es lo que el Señor nos está pidiendo. Y luego al final nos dice, adviértanles que si no reciben el mensaje, pues hombre, van a estar en dificultades. Aquí lo dice claramente, dice en el verso 12, les digo que aquel día el castigo para este pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Es decir, tú has visto milagros, tú has visto el Evangelio, te vengo a hablar con la verdad, me he presentado delante de ti con una actitud humilde, he sido una persona que vengo con gratitud, con disponibilidad, con alegría, no vengo detrás de ningún interés particular por ti más que conozcas al Señor, pero si no quieres recibir el Evangelio, pues mira, por eso es que el mundo está como está y al final, pues recuerda que se te va a pedir cuentas de lo que se te dijo y tú no quisiste hacer caso. Y eso es lo que dice este texto. Grábatelo en tu cabeza. Lucas capítulo 10, verso 1 al 12. Lucas capítulo 10, verso 1 al 12, porque este es el envío precisamente que el Señor hace prácticamente de los laicos comprometidos en la iglesia que tanto bien le hacen. Hace poco estuve en una ciudad de Estados Unidos y es impresionante ver cómo toda la gente trabajando, cocinando, trapeando, organizando sillas, preparando todo lo de la corriente, el sonido, 2 ministerios de música, la gente trabajando hasta bien tarde y luego al día siguiente madrugaron su Eucaristía temprano a orar por el evento, estuvieron en el evento sirviéndole a todo el mundo y luego se quedaron a arreglar todas las cosas que se desordenaron en el evento, a recoger los vasos y a recoger toda la basura que allí quedó después de la comida y todo lo demás. Y es hermoso ver cómo los laicos hacen emocionar a este sacerdote. El sacerdote me decía, Juan, mire, qué bendición de trabajo. De hecho, en plena oración, o ya al final para despedir, decía, mire, hoy el Señor me habló a mí. Yo pensé que este era el último retiro que iba a promover para esta comunidad. Pero con todo este trabajo y con esta oración y viendo a ustedes los laicos tan comprometidos, cuenten con que vamos a seguir haciendo retiros de servidores y vamos a seguir creciendo en el tema del Evangelio. Porque claro, uno a veces también se desanima cuando ve que las cosas no funcionan, que la gente no ayuda, que uno se esfuerza tanto, pero a veces no quieren recibir el mensaje. Pero tú no te desmotives, tú no te desanimes.
Yo en esto llevo, para la gloria de Dios, voy a cumplir 32 años este año de evangelización, y cada vez que se me cierra una puerta digo, Señor, aquí estoy, no importa, vuelvo y me levanto porque es promesa tuya. Total, si a ti te rechazaron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Pues por supuesto que también nos van a rechazar. Si a ti te persiguieron, ¿qué no irán a hacer con nosotros? Que no somos, digamos, Dios, ni que somos Jesucristo. Somos sencillamente hijos amados tuyos, hermanos tuyos, amigos tuyos, y por supuesto que también nos van a perseguir. Eso nos lo advierte tu palabra, y por eso no tenemos que tener ningún temor y debemos estar dispuestos a que cualquier cosa suceda en nuestra vida, porque pues para esto es el reino de los cielos y la evangelización. Y ten la plena seguridad que el Señor te va a pagar, y te va a pagar con creces, porque Él sí sabe recompensar. Va a recompensarte con tus hijos, con tu familia, con tu economía, con tu salud, o te va a recompensar sencillamente con la eternidad bienaventurada, porque allá vamos a llegar con la ayuda de nuestro Dios a ser personas verdaderamente felices. Recuerda que todo en este mundo es pasajero, y por eso necesitamos decirle al mundo, oye, existe un más allá, existe un Dios que nos ama, que nos perdona y que nos quiere tener con Él en el cielo. Y por eso necesitamos muchos trabajadores que le digan a muchas personas, aquellas que están en oscuridad y que están perdidas. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este programa. Recuerda que te ha estado hablando Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en todas las redes sociales, especialmente en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor, o puedes buscarme también en mi página web www.juanalbertoecheverry.com, o todo mi material, todos mis libros y audios y demás, puedes buscarlos allí en www.editoriallatinaja.com. También pueden buscarme en YouTube, ahí tengo bastantes videos y mensajes que seguramente van a ayudar en la evangelización. Por lo pronto no es más, me despido de todos, que Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.